Ok, vamos a ver aquí. Este es un paciente felino, ¿ya? Que llegó por una sinología bien específica, un poco histérico, como deprimido, y en el fondo la idea de lo que quiero que vean acá, es estas imágenes que están acá, ¿ya? Que son linfonodos yeyunales que están bien reactivos. Si se fijan acá, fíjense, aquí se nos aparece el colon, pero toda esta imagen de aquí son linfonodos que están aumentados de tamaño. Normalmente en felinos como que no se ven mucho si es que no hay una condición, por ejemplo, inflamatoria más crónica, o por ejemplo en el caso de los linfonodos ileocólicos, que generalmente son los que más aparecen reactivos en el caso de linfomas o de inflamaciones del ciego, que es como bien frecuente también en felinos. Pero fíjense acá, se ven todas estas imágenes que son linfonodos yeyunales que están aumentados de tamaño. Aquí. Este otro paciente que también llegó pensando en una evaluación más que nada para descartar patologías de tipo más endocrino, y nos encontramos con un montón de cosas. Esta es una imagen de un corte transversal del estómago. Si se fijan, eh, no sé, probablemente no se acuerden, pero un poco la pared gástrica tiende a tener un espesor que va no más allá de 5 milímetros y con sus capas muy bien diferenciadas. En este caso, si se fijan, ven todo este engrosamiento y no se observan las distintas capas que conforman en forma normal el estómago. ¿Ya? Sí, aquí un poquito se ven algunas estriaciones, pero en general es una pared que está muy gruesa, muy irregular y que tiene pérdida absoluta de la estructura del estómago normal. Es la misma, ¿ya? Fíjense las paredes, una pared muy gruesa, muy irregular. Si se fijan, el espesor de la pared más dorsal es muy distinto al espesor de la pared más ventral, que está muy engrosada y que tiene como que los pliegues están muy proyectados hacia el lumen del estómago. Y esta área anecoica que se ve acá es el lumen, que es un lumen muy pequeñito. ¿Ya? Eso un poco, si se fijan, el mismo corte transversal de la pared del estómago, y que en las porciones más amplias llega a medir incluso 1 centímetro, ¿ya? Cuando lo máximo que se considera del espesor de pared no va más allá de 5 milímetros, ¿ya? Y en este caso, el mismo paciente que vimos con los linfonodos reactivos, pero fíjense, aquí nos aparece la imagen del riñón, y esta imagen está llena de estas estructuras anecoicas de pared muy delgadita y de contenido anecoico que tienen una distribución bien difusa y que en el fondo hacen que se pierda la estructura del riñón. Ahí empieza a aparecer, ¿ya? Esto fue un hallazgo en este paciente, pero si se fijan es un riñón poliquístico, ¿ya? Empiezan a aparecer todos los quistecitos, todas estas estructuras anecoicas de pared muy delgadita, ¿ya? Y este que me parece que tampoco les había mostrado un poco en la clase anterior, es un paciente con signología gastrointestinal positivo a parvovirus, ¿ya? Si se fijan un poco, estas son imágenes, no son videos, pero aquí está hacia ventral la imagen del vaso, con sus bordes lisos, con una ecogenicidad que es bien homogénea, ¿ya? Y aquí, si se empiezan a fijar, hay dos asas yeyunales con corte transversal que tienen un contenido que es bien anecoico y están muy dilatadas, ¿ya? Eso ya se define como la presencia de hileo líquido. Cuando uno ve esta imagen hay que descartar o hay que evaluar también un poco qué es lo que pasa con la motilidad de ese intestino, ¿ya? Acuérdense que en condiciones inflamatorias la motilidad intestinal disminuye o incluso está ausente. Y en este caso, para que vean un poco el contenido, esta es la pared gástrica en un corte longitudinal,
Hacia acá está la cabeza del paciente, aquí está la pared, si se fijan tiene esta interfase con gas que nos hace este artefacto de colas de cometa. Aquí podemos ver la estratificación normal de la pared, pero hacia el fondo vemos la presencia de este contenido que es bien anecoico y con un poquito de sedimento en suspensión, ¿ya? Eso es un poco lo que les quería mostrar, algunas cosas que habíamos visto. Y un poco lo que vamos a partir ahora, vamos a evaluar un poco los aspectos reproductivos de la ecografía abdominal. Partiendo un poco por, en el caso de las hembras, los diagnósticos, hay como dos condiciones en el fondo que son más frecuentes para que uno orienta o puede requerir una ecografía abdominal para evaluar el tracto genital femenino. Uno es como el indicativo de evaluación de la gestación, ¿ya? Dentro de la evaluación de la gestación, primero tenemos que diagnosticarla, ¿ya? Que típico llega el paciente a consulta que estuvo en celo, pero que no saben si porque no estuvo en su casa, si se cruzó o no se cruzó, o se arrancó, o encontraron un perrito dentro de la casa, etc. Por lo tanto, una de las indicaciones es el diagnóstico de gestación. Una vez posterior al diagnóstico, cuáles son las otras indicaciones en relación a la gestación, evaluación del tamaño de camada. Lamentablemente a la gente le interesa mucho saber el tamaño de camada, sobre todo porque a pesar de que está prohibido por ley, todavía siguen habiendo personas naturales, no criadores, que cruzan a sus hembras, por lo tanto les interesa saber mucho el tamaño de camada, ¿ya? Por otra parte, el tamaño de los cachorros, porque eso también tiene que ver mucha relación con la posibilidad de que ese parto sea normal o está la posibilidad de mantener a esa hembra en monitoreo por la posibilidad de cesárea. Una de las indicaciones, por ejemplo, de cesárea, que es así casi inevitable en el caso de cachorros únicos, porque son cachorros que son extremadamente grandes, por lo tanto, la posibilidad de que tengan un nacimiento normal o que no haya problemas en el canal de parto son bastante más bajas, ¿ya? Y esto es muy frecuente en pacientes de talla muy pequeña, como el Yorkie muy chiquitito que le cruzaron o el Chihuahua muy chiquitito, y que la posibilidad, en el fondo, es bastante probable que haya un cachorro único que sea prácticamente del porte de su mamá. Por lo tanto, ese cachorro sí o sí va a tener indicación de cesárea, ¿ya? En el caso también de los braquicefálicos, y ahí se maneja un poco más porque hay algunos que insisten en que sus hembras puedan tener partos normales. Se describe de que hay algunos que sí efectivamente pueden tener partos normales, pero por el tamaño del cráneo de los cachorros hay que estar monitoreando y teniendo un poco de ojo con eso, porque la mayoría son cesáreas. Ahora con la aparición o con la mayor disponibilidad que tenemos de equipos de ultrasonido de mejor definición, de mayores frecuencias, ya se está empezando a hacer el sexaje fetal, y eso también al propietario le encanta. Le encanta saber cuántas hembras son, cuántos machos son, por lo tanto también es una posibilidad que se está haciendo cada vez más. Por otra parte, la vitalidad fetal. Muchas veces hay cachorros que tienden a estar menos vitales que el resto, o hay algunas veces en que hay muerte de un cachorro y los otros están vitales, por lo tanto nos hace tener que tomar algunas decisiones terapéuticas o solicitar un monitoreo que sea mucho más intensivo, ¿ya? Y obviamente la evaluación del sufrimiento fetal en el caso de las hembras que ya están a término y que no tienen ningún signo, ninguna modificación, o como para pensar en que vayan a entrar en trabajo de parto. Por lo tanto, hay que estar haciendo monitoreos permanentes como para decir, ok, podemos seguir esperando a que aparezcan señales de parto y se desarrolle un parto normal,
o hay signos que nos están indicando sufrimiento fetal, por lo tanto ese paciente tiene que entrar a cesárea. Otras indicaciones que no tienen que ver con el útero, con la gestación propiamente tal, son la evaluación del útero no gestante, también asociado a que hubo cruza o no, que está más gordita y que no sé si será por eso o no. En el caso de las hembras, evidentemente, la otra condición que nosotros vemos con mucha frecuencia son los pacientes con descarga vulvar, y que evidentemente hay que descartar de que esa descarga sea asociada a la presencia de colecta uterina o no. Muchas veces son hallazgos también que se hacen ecografías para monitorear otro tipo de cosas, sobre todo en pacientes más seniles, en hembras enteras ya más viejitas. En el fondo lo que uno ve, aparecen úteros que están que están un poquito más aumentados, con cierta cantidad de colecta, o que tengan las paredes muy gruesas y que tengan un diagnóstico presuntivo, por ejemplo, de hiperplasia endometrial, y eso evidentemente las hace tener un riesgo mayor en que en algún minuto vayan a desarrollar piómetra. Otras indicaciones que en general las vemos con bastante menos frecuencia por el manejo un poco que se hace de las hembras con el tema de la esterilización, es que hayan pacientes con estros persistentes o que no tienen estros, en el fondo, a pesar de que ya hayan pasado, no sé, lleva un año y no han tenido celos, etcétera, para evaluar, por ejemplo, la presencia de quistes ováricos, tumores ováricos también puede ser, o, por ejemplo, en el caso de pacientes que se indica que están ovarios histerectomizadas, que tengan posteriormente signos de celo. Y ahí un poco la indicación o la condición es buscar la presencia de remanentes ováricos, por ejemplo, ¿ya? Y también en el caso del monitoreo postquirúrgico para evaluar un poco qué es lo que pasa con los muñones ováricos, con el muñón uterino, en el caso de cirugías, por ejemplo, de urgencia, con piómetras muy severas o que haya cierto grado de peritonitis, o en el caso de pacientes que hayan tenido complicaciones posterior a la ovariohisterectomía y que hayan tenido que volver a entrar a pabellón, es otra indicación en el fondo de que para evaluar qué es lo que pasa con esos muñones. ¿Ya? Ahora, dentro de todo, bueno, partimos en el caso de que tengamos que evaluar ovarios. Los ovarios, el punto de localización o el punto de referencia es el polo caudal del riñón, tanto izquierdo como derecho, ¿ya? Se describe que pueden estar directamente caudal, caudo medial, caudo lateral, pero en el fondo el punto de referencia siempre es el polo caudal del riñón y de ahí uno se desplaza hacia caudal. Se describe un poco que los ovarios se pueden localizar hasta 2 centímetros caudal al polo caudal del riñón, ¿ya? Y dentro de todo el tamaño que se describe en promedio es alrededor de 1,5 centímetros en condiciones normales, sin que se observen grandes variaciones entre razas. ¿Ya? Eso es un poco lo que describe la literatura. Ahora, en general, el ovario va teniendo distintos cambios de estructura en relación al ciclo en que está nuestro paciente. Esto evidentemente se hace más fácil de ver con transductores que son de alta frecuencia, porque estamos hablando de estructuras que son pequeñas, que están rodeadas de grasa y que muchas veces no es tan fácil visualizar de forma tan simple, ¿ya? Se describe un poco que en anestro los ovarios tienen forma ovalada, que son homogéneos, que son isoecoicos respecto a la corteza renal, ¿ya? No tienen grandes modificaciones, tienen márgenes un poco bien definidos, en la medida que se van acercando al estro, presentan forma globosa, ¿ya? Y tienden a estar un poquito más heterogéneos porque se va activando el crecimiento folicular, ¿ya? Dentro de todos los folículos ováricos se describe que son estructuras quísticas que van teniendo distintos tamaños. Como son estructuras quísticas, tienen pared delgada y contenido anecoico, y uno de los grandes diferenciales que se deberían establecer respecto a la presencia de folículos es que este ovario sea un ovario poliquístico,
que tenga quistes ováricos. Evidentemente, en esta condición puede requerirse, por ejemplo, exámenes hormonales complementarios o, por ejemplo, la presencia de citologías vaginales que también un poco nos van acercando al periodo del ciclo en que se encuentra nuestro paciente. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos evaluar o qué es lo que nosotros nos podemos encontrar en un ovario? Como ya lo dijimos, los quistes. ¿Ya? Los quistes son estructuras anecoicas de pared delgada que muchas veces presentan refuerzo posterior y pueden ser únicos o múltiples y pueden ser uni o bilaterales. Se describe también con mucha frecuencia en pacientes que son hipotiroideos que aparecen con frecuencia quistes ováricos. Los quistes foliculares son los más frecuentes, que están asociados a signos de estro, por lo tanto, si nosotros vemos estas estructuras y nuestro paciente está en estro, es la posibilidad de que sea un quiste folicular. Y el otro tipo de quistes que se pueden observar son los quistes luteales, que son quistes únicos, no múltiples, a diferencia de los folículos, o en el caso del ovario poliquístico, por ejemplo, de pared más gruesa, y se asocian a otro tipo de condiciones más que asociados, por ejemplo, a hiperplasia endometrial quística o presencia de colecta uterina, ¿ya? Con hiperplasia endometrial o no. La presencia de, lo vamos a ver un poquito más adelante, la presencia de contenido uterino no necesariamente se asocia a un engrosamiento endometrial, ¿ya? Así que hay que estar un poquito ojo con eso. ¿Qué otra condición nosotros podemos ver al hacer una evaluación ecográfica del ovario? Los neoplasias. Las neoplasias pueden ser uni o bilaterales. En base a mi experiencia, tampoco ha sido que he visto muchos tumores ováricos, y muchos tumores ováricos también han sido diagnosticados por biopsia después, postquirúrgico, porque muchas veces llegan pacientes con masas abdominales que son muy grandes y que no se puede determinar exactamente el origen, ¿ya? Por lo tanto, el diagnóstico dentro de todo muchas veces es el diagnóstico de una masa abdominal en la que no se puede determinar asociación a algún órgano específico, y en la biopsia parece que son de origen ovárico, ¿ya? ¿Cuál es un poco lo malo que tienen estos tumores? Que son tumores extremadamente invasivos y tienden, aparte de ser masas muy grandes, a ser metástasis locales, y que son extremadamente exudativos. Por lo tanto, una de las signologías o uno de los signos que uno ve en este tipo de pacientes es que llegan con derrame peritoneal, que es abundante. Por lo tanto, eso también hace un poco que el abanico de prediagnóstico sea mucho mayor y que uno no piense inmediatamente en un tumor ovárico, ¿ya? Como la mayoría de las neoplasias, tienden a ser irregulares, con una ecogenicidad heterogénea, ¿ya? Por lo tanto, y en algunos casos tienden a tener la presencia de quistes, ¿ya? Pero como pueden ver, o como van a ir viendo más en el transcurso de lo que les queda de clínica y de su carrera, no tienen una característica ecográfica que sea específica y que uno diga, no, esto es un tumor ovárico, en el caso de que sean masas muy grandes, por ejemplo. ¿Ya? Como ya lo dijimos, otra de la condición, de las características para la que utilizamos la ecografía es para evaluar los muñones ováricos, ¿ya? En el caso de que hayan remanentes posterior a ovariohisterectomías, lo que uno ve es signos de estro en pacientes ovariohisterectomizados, y que muchas veces son signos que son súper sutiles, pero que prenden un poco las señales de alarma, como por ejemplo que está ovariohisterectomizada, pero cuando la sacan a pasear, la persiguen los perros, o tiene conductas un poco que son más de estro, sin tener el estro típico que con descarga vulvar, ¿ya? Y con la dematización de la vulva. Son signos que son muchas veces bien sutiles, pero que hacen decir, aquí está pasando algo, ¿ya? Dentro de la estructura o de la evaluación, evidentemente la forma, el tamaño y la estructura es muy variable, porque aquí no se nota mucho, pero si se fijan acá, es una estructura que
es relativamente hiperecoica, que tiene unos márgenes bien definidos, ¿ya? Pero que tampoco tiene forma como la forma del ovario del libro en el fondo, ¿ya? En algunos casos, aparte de estas estructuras que son como más nodulares, hiperecoicas, se pueden ver algunos quistecitos pequeños, ¿ya? O la presencia de estructuras como sugerentes más de granulomas, como en este caso que tiene una ecogenicidad que nos hace pensar mucho más en tejido que en un quiste. ¿Ya? Aquí hay un video, un poco para que tengan de patrón de referencia. Acá está la silueta renal, ¿ya? La cabeza del paciente está hacia acá, y vamos a empezar a mover el transductor un poquito hacia caudal. Y ahí nos va a aparecer esta imagen. Fíjese aquí, es una imagen redondeada, tiene algunas estructuras un poquito más anecoicas. Aquí, es bien pequeñita con respecto a la imagen del riñón. Aquí vamos con un poquito más de detalle. Polo caudal, movemos el transductor hacia caudal y nos aparece esta imagen redondeada, de márgenes relativamente regulares y con algunas estructuras anecoicas. Eso es un poco lo que en general nosotros podemos evaluar en relación a los ovarios. El útero es evidentemente lo que nosotros evaluamos con más frecuencia en relación a la ecografía reproductiva en el fondo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Con los tumores ováricos, ¿no hay cambios en el útero, así como engrosamiento, dilatación, secreciones? No necesariamente. En algunos casos pueden haber hiperplasia endometrial, que en el fondo lo que hace es que la pared del útero se vea un poquito más engrosada, ¿ya? Con algunos quistecitos, y puede tener o no muy poco contenido. Pero en general no se ve con tanta frecuencia como la masa en el ovario propiamente tal. Pero pueden aparecer. Ya. ¿Qué es lo que pasa en el útero? Bueno, un poco la idea, tiene una mejor visualización con la vejiga, con mayor contenido, ¿ya? ¿Dónde uno observa, dónde uno empieza a evaluar el útero? En el cuerpo, ¿ya? El cuerpo del útero está entre el margen dorsal de la vejiga, porque está dorsal en la vejiga, y el margen ventral del colon. Vamos a ver una imagen un poquito más adelante. Y en el fondo ese es el punto de referencia, y de ahí uno empieza por lateral a tratar de seguirlos hacia craneal hasta llegar al ovario. Evidentemente esto es extremadamente más fácil en la medida de que este útero tenga contenido, ¿ya? Se describe en forma normal que debe tener entre 0,5 y 1 centímetro de diámetro, evidentemente sin contenido, ¿ya? Y el gran diferencial, que siempre hay que tenerlo presente, porque yo creo que casi todos nos hemos caído alguna vez, es en hacer el diferencial entre un cuerno uterino con contenido y de un intestino con hilio líquido, ¿ya? Entonces ahí, si uno tiene la duda, lo que tiene que hacer es quedarse en esa estructura, quedarse mirando a ver si es que esa estructura tiene peristaltismo o no, ¿ya? El intestino, por más dilatado que esté, siempre va a tener cierto grado de movilidad, va a tener presencia también un poco de gas, pero si uno tiene la duda, hay que quedarse ahí fijo un rato y estarlo mirando a ver si es que hay cierto grado de peristaltismo, por poquito que sea, para diferenciar un cuerno uterino que no va a tener peristaltismo del intestino. ¿Ya? Aquí un poco como este es un corte transversal, la cabeza del paciente está hacia acá, ¿ya? Vemos la imagen de la vejiga, acuérdense que esto es ventral del paciente, por lo tanto, dorsal, a la imagen dorsal de la vejiga, nosotros vemos este tubito aquí, ¿ya? Que si se fijan, tiene alrededor de 3,5 milímetros, ¿ya? Que no tiene contenido, y dorsal a esta imagen tubular se ve la imagen del colon, que en este caso está vacío, entonces no se nota tan bien, pero en el fondo
La idea es que uno vea una imagen tubular que está dorsal a la imagen de la vejiga y ventral a la imagen del colon que está en esta área. ¿Ya? Es una pared entonces homogénea, ¿ya? Levemente hipoecoica. En la cogenicidad de la pared evidentemente va a ir variando si es que tenemos alguna condición patológica o no, ¿ya? Y normalmente tiene una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa, que con si no tienen un transductor de muy alta frecuencia es más difícil de ver. ¿Ya? Este es un corte transversal, aunque si se fijan, tenemos un corte transversal de la vejiga, vemos esta imagen aquí, circular, esta tiene un poquito de contenido, y hacia lateral de esta imagen está el colon, ¿ya? Entonces, esta imagen de aquí, circular, es la imagen del cuerpo uterino. Dorsal a la imagen de la vejiga, y en general el colon se tiende a ver un poquito más hacia lateral en un corte transversal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la estructura del útero? En anestro y proestro se ve homogéneo, tubular, sin contenido, ¿ya? Y con una ecogenicidad que es similar a la de la corteza renal. Esto es como para tener un punto de referencia, porque en general es muy difícil, no vamos a llegar a comparar directamente, como por ejemplo la corteza renal con el vaso, la corteza renal con el hígado, sino que es como para que tengan un punto de referencia, ¿ya? Y en proestro y estro ya se tiende a ver más hipoecoico, ¿ya? Con con la pared un poquito más heterogénea, pero sin contenido, ¿ya? Y no saculado, sino que siempre se ve una imagen que es tubular. Salimos de la condición normal y empezamos a ver úteros patológicos, ¿ya? Cuando nosotros vemos un útero patológico aumentado de tamaño, nuestra descripción o nuestra conclusión es histeromegalia, ¿sí? Significa útero grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la histeromegalia? Puede ser fisiológica, en el caso de gestación, por ejemplo, o patológica, en el caso de la hiperplasia endometrial quística, la piometra, mucometra, hidrometra y todas las presencias de colectas uterinas, ¿ya? Puede ser focal, puede ser segmentaria, tiene una presentación que es absolutamente variable, porque podemos encontrarnos todo en un mismo paciente. Puede ser uni o bilateral, podemos tener histeromegalia severa en un cuerno y un cuerno uterino prácticamente normal, casi sin contenido. Podemos tener un aumento o una histeromegalia de la porción craneal del cuerno derecho y que el resto esté levemente aumentado o prácticamente sin colecta, ¿ya? El contenido es absolutamente variable, pues se va viendo mucho más celular o mucho más hiperecoico en la medida de que va teniendo más, valga la redundancia, más contenido celular, como en el caso de la piometra, ¿ya? Y contenidos más anecoicos homogéneos, como en el caso de la hidrometra o mucometra. Y el engrosamiento y la estructura de la pared es variable. Esto depende mucho también de, uno, la cantidad de contenido que tenga, porque evidentemente un útero que esté gigante, muy distendido, con mucho contenido, la pared tiende a verse un poco más delgada de que si fuera un útero que esté levemente aumentado de tamaño asociado a un engrosamiento o a la presencia de hiperplasia endometrial. Esta es una imagen de internet, ya, pero un poco como para que se hagan una idea de cómo uno ve un cuerno uterino con hiperplasia endometrial, ya, que tiende a ser en el fondo un engrosamiento marcado de la pared del útero, y muchas veces no necesariamente tiene tanto contenido, pero sí en la pared se observan los márgenes bien irregulares y con presencia de estas estructuras que son quísticas, ¿ya? Profesor, ¿Sí? dijo fisiológica por gestación, ¿cierto? Sí. En el caso de gestación, ¿en qué fecha más o menos uno ve esto? Lo vamos a ver más adelante. Ya. ¿Ya? Entonces un poco la estructura de pared que nosotros vamos viendo va siendo un poco más variable. No es que uno diga, ok, histeromegalia por piometra, pared delgada,
contenido hiperecoico altamente celular. No necesariamente. Puede que tenga contenido moderado con una hiperplasia endometrial asociada, es bien variable. ¿Ya? Ahora, un poco uno se va clasificando dependiendo un poco del diámetro que vaya teniendo este útero. Acuérdense, nosotros lo vamos a medir con un corte transversal, y se habla de histeromegalia leve cuando este útero tiene hasta 1,5 centímetros de diámetro, que se puede ver en el caso, por ejemplo, de la hiperplasia endometrial quística, en que hay una histeromegalia más que por una gran cantidad de contenido, por un engrosamiento de la pared, ¿ya? Se habla de histeromegalia moderada, entre 1,5 y 2,5 centímetros, y en el caso de que tenga más contenido, en este nivel ya el útero tiende a verse un poco más saculado, ¿ya? No es un tubo no es un tubo de pared lisa, sino que se ve como con pequeñas onditas. Y histeromegalia severa, cuando es mayor a 2,5 centímetros, y aquí ya la pared y el contenido es variable dependiendo de qué tan severo pueda ser este aumento de tamaño. Una vez más, se los repito, el diagnóstico diferencial, en el caso de que no haya una pared que sea extremadamente gruesa, que no tenga quistes, y que nos haga dudar un poco, es la presencia de hilio líquido. Por ejemplo, me pasó a mí, un paciente que tenía signos clínicos un poco más como a pensar en piometra, tenía descarga vulvar, etc. Y en la ecografía tenía un segmento muy distendido con un contenido que era anecoico muy celular, que yo en el fondo pensé que era un cuerno uterino, y finalmente tenía una hiperplasia endometrial que era muy discreta, y que tenía un hilio líquido localizado asociado a la presencia de un cuerpo extraño yeyunar, ¿ya? Entonces, siempre que tiene la duda, cuando uno parte, es como el tropezón que uno siempre se pega, en el fondo, cuando uno parte en este cuento de las imágenes. Es quedarse detenido y observar bien si es que aparece algo de peristaltismo o no, que nos haga diferenciar un cuerno gigante de un hilio líquido localizado severo. Aquí vamos a ver un poco, en el fondo, si se fijan, estas dos imágenes son del mismo paciente, y en este caso, vemos aquí la imagen del colon, hacia acá, esto es un corte transversal, la cabeza del paciente está hacia acá empezamos a ver la imagen de la vejiga, y dorsal a ella empezamos a ver esta imagen acá, que es de aspecto bien sacular, que se ven como con onditas, ¿ya? Tiene una pared relativamente gruesa, pero aquí se ve relativamente homogénea, no con muchos quistes, a diferencia de esta imagen, que probablemente sea un poco más craneal, porque no vemos, pero que en el fondo no se ve la presencia como de estas bolitas, ¿ya? La pared uterina un poco más gruesa, ¿ya? Y con un aspecto que tiende a ser un poco más tubular, que en este caso, ¿ya? Entonces, con estas imágenes nos podemos encontrar, como les digo, no necesariamente va a estar todo el útero aumentado de tamaño, no todo el útero va a estar igual, así que hay que estar poniendo un poco ojo a eso. Y aquí vemos una histeromegalia que es bastante más severa, ¿ya? Estos son típicos pacientes que llegan con el abdomen muy abultado, que piensan que claro, que puede tiene signos como discretos, con un poco de descarga vulvar, pero tampoco muy decidores. Me dicen, no, es viejita, tiene este abdomen gigante, que además debe tener Cushing, que es como la típica, y nos encontramos al poner el transductor con esta imagen, que básicamente en toda la cavidad abdominal lo único que nosotros vemos es útero, ¿ya? Y si se fijan acá, el contenido de este útero es anecoico, pero es extremadamente celular, está lleno de estructuras como más hiperecoicas en suspensión, ¿ya? Y en algunos casos vemos esta dilatación que es más severa, con una pared delgada, y en otras áreas, como esta, vemos con la pared un poquito más gruesa y que no están tan distendidos como en este caso. Un poco como para que se hagan una idea, esta es la imagen del riñón, y toda esta imagen es útero. Entonces son histeromegalias que son muy severas, comparado con lo que probablemente sea la talla del paciente. Y aquí ya no se pueden ver saculaciones por razones obvias, pero si se fijan acá,
Aquí hace como una especie de vuelta. Y aquí se ve la pared, en el fondo las dos paredes del útero que están sobrepuestas asociadas a esta curvatura que hace este útero aquí. Otra condición que nosotros vemos con relativa frecuencia, que no tiene que ver con la presencia de remanentes ováricos, es la piometra del muñón. ¿Ya? Que en el fondo se genera una especie de absceso asociado al muñón uterino. No va a depender o no va necesariamente asociado a un periodo inmediato postquirúrgico. En algunos casos sí, dependiendo de que, por ejemplo, hay que estar pendiente en el caso de pacientes que hayan tenido complicaciones en una primera ovariohisterectomía y hayan tenido que volver a entrar a pabellón. Ahí hemos visto que en algunos casos se genera en un periodo postquirúrgico un poquito más inmediato piometra del muñón. ¿Ya? En casos más crónicos, no nos va a dar sinología tan inmediata. En algunos casos también nos ha aparecido como hallazgo que las pacientes no han tenido signos asociados a esto y que se observa en el fondo en el área del muñón uterino una masa que es grande y es bien compleja porque tiende a tener en el fondo ecogenicidades que nos hacen pensar en una condición más granulomatosa, con algunas áreas que como más saculadas con contenido líquido, ¿ya? Y el riesgo y lo complejo de esto es que se van generando por este proceso inflamatorio que está permanente, se van generando adherencias a la vejiga, ¿ya? Entonces, eso hace que muchas veces, por ejemplo, o son pacientes que no tienen una distensión, vesical completa, o que tienen volúmenes residuales vesicales que son muy altos después de orinar, por lo tanto, tienen una mayor predisposición a tener, por ejemplo, infecciones uterinas. ¿Ya? Y evidentemente la indicación en el caso de que uno vea una ecografía asociada a piometría del muñón, la indicación sí o sí es quirúrgica. Otra condición que nosotros podemos ver son las neoplasias. ¿Ya? Neoplasia, evidentemente, como tenemos un tejido que es básicamente con una composición muscular, con un epitelio, podemos tener la presencia de adenomas, que son tumores benignos, carcinomas asociados en el fondo a este epitelio, o asociados a la pared muscular, ¿ya? Que son los leiomiomas y los leiomiosarcomas. La estructura o las características ecográficas de los tumores uterinos también son bien variables, porque no es un útero que esté de aspecto neoproliferativo en forma generalizada. Muchas veces son engrosamientos focalizados, o muchas veces también son pacientes que llegan con signología de piometra, y que en la ecografía observamos áreas del útero que tienden a ser más gruesas, que nos hacen pensar que sean hiperplasias endometriales severas, y que en el diagnóstico histopatológico nos confirma la presencia de que más que una hiperplasia endometrial era un proceso neoproliferativo. la lechuga de ayer? ¿Ya? Ahí boté toda la lechuga. Vamos a silenciar aquí al compañero. ¿Ya? Así que es un poco el patrón ecográfico es un poco lo que nosotros esperamos ver en general. Son en el fondo engrosamientos irregulares con ecogenicidad heterogénea. Como les digo, pueden tener colectas asociadas o no, pueden ser más focalizados, es lo que, al menos en mi experiencia clínica, es lo que más he visto, que son engrosamientos muy focalizados de la pared uterina, y que el diagnóstico evidentemente es histopatológico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tracto reproductor del macho? En general, lo que nosotros vamos a ver en el fondo es evaluación prostática. Tenemos que evaluar en el caso de también un poco la ecografía testicular, vamos a ir viendo. Y lo otro que nosotros podemos evaluar ecográficamente, más que nada es asociado a la uretra peniana en el caso de sospechar de que hayan urolitos, ¿ya? En general las indicaciones para una ecografía van asociados más que nada a la signología clínica,
pacientes, por ejemplo, con hematuria, pacientes con estranguria, pacientes que tengan tenesmo, o que el típico lo que llegan diciendo es que notan que les cuesta defecar, ¿ya? O muchas veces que a la palpación abdominal haya sospecha de prostatomegalia, o que, por ejemplo, les tomaron una radiografía de cadera y dentro de la descripción apareció que había prostatomegalia, entonces para evaluar también qué es lo que pasa con esa próstata o no. Y en el caso de la ecografía testicular, evidentemente más que nada, lo que se ve con más frecuencia son que hayan alteraciones, por ejemplo, asimetría testicular, un testículo muy grande y otro más pequeño, que tengan márgenes irregulares a la palpación, o en el caso de, es menos frecuente, pero también aparece, un aumento de volumen testicular de curso más agudo. Ahora, en relación a eso, lo vamos a ver también, muchas veces uno no espera hacer una ecografía para confirmar el diagnóstico ante esa condición clínica. Entonces, más que nada es pensar en que asimetrías testiculares, irregularidad de la palpación. Muchas veces lo que uno hace es que dentro de la ecografía abdominal también se evalúan los testículos y ahí van apareciendo ciertos hallazgos, ¿ya? Un poco de la anatomía, como lo que vemos acá, estas imágenes del libro de la doctora Dominique Pennick, ¿ya? Dentro de la imagen prostática, evidentemente es de localización intraabdominal, como ustedes lo pueden ver acá, en un corte, en una posición transversal, la cabeza del paciente está hacia acá, ¿ya? La imagen prostática está rodeando la uretra, que es lo que también un poco nos puede servir en el caso de que haya obstrucción uretral. Craneal a la imagen de la próstata está la imagen de la vejiga, ventral evidentemente la pared abdominal, y dorsal a la imagen prostática está el recto. Si ponemos a nuestro paciente de cúbito dorsal con la cabeza hacia acá, vamos a ver que en un corte transversal vamos a ver la imagen vesical y avanzamos hacia caudal y vamos a empezar a ver la próstata y la uretra. ¿Ya? El tamaño va siendo variable según la edad y evidentemente según la condición del paciente va en relación más que nada a la castración. También un poco, evidentemente la castración cada vez va teniendo un poquito más de frecuencia, pero es menos frecuente aún que la ovarohisterectomía, por lo tanto vemos pacientes ya más viejos con las próstatas normales o incluso aumentadas de tamaño que tienden a caerse un poco hacia el intraabdominal. Vamos a ver en caso de pacientes que estén castrados que tienden a ser mucho más atróficas, de tamaño pequeño, con bordes lisos, bien regulares. ¿Y qué es lo que nosotros evaluamos al hacer una ecografía y evaluar la próstata? Vamos a evaluar el tamaño, vamos a ver qué es lo que pasa con la simetría, sigue siendo bilobulada, es simétrica, hay un lóbulo que es más grande que el otro, tiene bordes lisos, qué es lo que pasa con esa ecogenicidad, es homogéneo o no, ¿ya? Y ahí un poco lo importante es obviamente describir todo lo que uno va viendo, ¿ya? Vamos a ver aquí, tenemos un paciente, ¿ya? Que está en decúbito dorsal, la cabeza del paciente está hacia acá, aquí vamos a ver la imagen vesical y desplazando un poco el transductor hacia caudal, vamos a empezar a ver la imagen prostática, ¿ya? Imagen vesical y aquí nos empieza a aparecer esta imagen redondita aquí, que es la próstata. ¿Ya? Un corte transversal, la imagen prostática. Si se fijan después, vamos a repetir el video, hacia esta área está la silueta del colon, ¿ya? Aquí, que nos hace esa sombrita, y nos aparece esta imagen prostática. Este es otro paciente, que si se fijan, lo mismo, la cabeza del paciente está hacia acá, la imagen vesical, ¿ya? Un corte longitudinal, y aquí van a ver una próstata muy pequeñita, de márgenes muy lisos, y bien ahí, bien homogénea. Miren. ¿Ya? Este paciente está castrado, por lo tanto es una próstata que tiende a estar de aspecto un poco más atrófico. Bien chiquitita, ahí está bien delimitada. Aquí y ahí.
¿ya? A diferencia del otro paciente, que es una estructura que se nota con mucho más clara y de mucho mayor tamaño, evidentemente. Si se fijan acá. ¿Qué patología nosotros vamos a encontrar en la evaluación de la próstata? Una de las patologías que nos podemos encontrar es la presencia de prostatitis, que un poco como para que se hagan la idea, yo les diría que es como clínicamente es el símil de la piometra, pero en un macho, un paciente que llega con signos sistémicos, que puede tener episodios febriles, que tiene cambios en el fondo asociados a una condición infecciosa o inflamatoria en el hemograma, ¿ya? Porque evidentemente esto se asocia principalmente a infecciones bacterianas, ¿ya? Ahora, podemos tener dos condiciones. Una, como yo les decía, una condición con un paciente sistémicamente muy comprometido que nos hace empezar en una prostatitis aguda, ¿ya? En que vemos una próstata con áreas más heterogéneas, puede tener márgenes irregulares, puede tener fondo la presencia de quistes o de abscesos, ¿ya? O en el caso de prostatitis crónica, muchas veces lo que nosotros vemos son pacientes que llegan con quistes o abscesos prostáticos, pero sin ninguna signología más sistémica, ¿ya? Son infecciones que están circunscritas a la próstata y que muchas veces son hallazgos y que uno, al fondo, al hacer la ecografía, ve una próstata que está muy aumentada de tamaño, de márgenes muy irregulares, con ecogenicidad heterogénea y muchas áreas anecoicas con contenido muy celular que hacen sospechar de que sean abscesos prostáticos, ¿ya? Y eso evidentemente después lo confirmamos al hacer el drenaje de esos quistes, ¿ya? En el caso de la prostatitis crónica es extremadamente difícil manejarla porque tienden a ser muchas recidivas. Yo, al menos en mi experiencia clínica, no es algo que veamos con una frecuencia así, con mucha frecuencia, pero los que hemos visto han sido bien complejos de manejar. Evidentemente después terminan en cirugía porque se hace aumentalización de estos, o sea, se drenan en forma quirúrgica, ya implica ser mucho más complicado, ¿ya? En la ecografía lo que nosotros vemos es que, como les decía, es una prostatomegalia que puede ser simétrica o asimétrica, con una ecogenicidad que tiende a ser bien heterogénea y puede ser difuso, tiene distintas presentaciones, ¿ya? Y como puede tener la presencia de abscesos o no. Lejos, lo que más vemos es hiperplasia, ¿ya? Que se describe un poco en machos enteros, mayores de 5 años, ¿ya? Que se genera hiperplasia e hipertrofia de la glándula, por lo tanto, aumenta la glándula, aumenta la cantidad de células de esa glándula, ¿ya? Y en la medida de que va avanzando en la condición de hiperplasia, puede tener quistes o no asociados. Ahora, son quistes que son muy pequeñitos y que hacen una ecogenicidad heterogénea, pero es bien sutil. Vamos a ir viendo, después vamos a ver algunas imágenes, y que bueno, puede ser quistes que en el fondo vayan siendo más grandes o no, con un contenido que es bien anecoico, pero casi siempre manteniendo un poco la estructura de esta próstata. Y bueno, en el caso, evidentemente, podemos encontrar neoplasia. La que se observa con mayor frecuencia son los adenocarcinomas. O la otra condición que también se puede observar son los carcinomas de células transicionales, pero que son más metastásicos por invasión desde la vejiga, ¿ya? Es un tumor primario en vejiga y que finalmente compromete la próstata. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este caso? Como en todas las neoplasias, vemos aumentos de tamaño, márgenes irregulares, con ecogenicidades que son bien heterogéneas, y también lo que se puede observar, a lo mejor no son ecográficamente unas próstatas tan gigantes, tan heterogéneas, pero sí se pueden ver múltiples focos de mineralización, cuando son muchos puntitos radiodensos, hiperecoicos, que generan sombra distal
y que tienen una distribución difusa por toda la glándula, que nos sirve un poco para diferenciarlos de la presencia, por ejemplo, de litos de la uretra prostática, porque en el fondo, si ustedes asumen que esta próstata está relativamente normal, la uretra prostática tiende a ir por el centro, ¿ya?, de nuestra próstata. Por lo tanto, si nosotros vemos una filita de puntitos hiperecoicos que generan sombra distal, como en el área central de la imagen prostática, eso nos va a hacer pensar, evidentemente, de que más que una mineralización patológica, son cálculos. En este caso están distribuidos por todo el parénquima del órgano, ¿ya? Ahora, un poco como para tener una referencia, ¿ya? Tenemos dos tipos como grandes de patología. Una son las patologías quísticas, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver en nuestra ecografía? Vamos a ver una ecogenicidad heterogénea, con múltiples estructuras cavitarias, de pared delgada o un poco más gruesa, en el caso, por ejemplo, de los abscesos, que pueden tener un contenido que puede ser anecoico o un poco más hiperecoico, dependiendo del contenido que vaya teniendo. Si es un contenido que es mucho más celular, como en el caso de un absceso, evidentemente el patrón ecográfico que nosotros vamos a ver de ese líquido va a tender a ser más hiperecoico. Ahora, dentro de las patologías quísticas, ¿cuáles son las asociadas? Prostatitis aguda, abscesos y quistes, que pueden ser intraprostáticos o paraprostáticos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de los quistes paraprostáticos? Generalmente uno lo que tiende a ver es que, en el fondo, uno centra su imagen en la vejiga, localiza la imagen a la próstata y puede ser lateral o levemente cráneo-lateral a la imagen de la vejiga, es como si tuviera una duplicación de la imagen vesical, ¿ya? Evidentemente, como nosotros no tenemos, como en el caso, por ejemplo, en el caso de los machos, no tenemos el diferencial de que sea un útero lleno de contenido, hay que empezar a pensar en descartar que sea un quiste paraprostático. En el caso de los quistes paraprostáticos, muchas veces no hay un compromiso tan severo de la próstata propiamente tal, y el contenido tiende a ser muy variable. También puede ser más anecoico, como más seroso, como para que se hagan una idea, o un contenido que empiece a ser mucho más celular, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las masas? ¿Ya? Nuestro patrón ecográfico, como una masa, es un tejido, ¿ya?, que puede tener una ecogenicidad homogénea, en el caso de la hiperplasia prostática benigna, con bordes lisos, como en el caso de la hiperplasia prostática benigna, y va a tender a tener una ecogenicidad más heterogénea en el caso de las pancreatitis crónicas, porque tienen áreas más hiperecoicas que otras, y en el caso, por ejemplo, también de las neoplasias, en que evidentemente podemos ver, como ya les decía, focos de mineralización, o que el margen de la estructura de la próstata tienda a estar un poco más irregular, y evidentemente se pierde la forma bilobulada que se ve en una próstata normal. ¿Ya? Aquí tenemos un poco, dos imágenes. En este caso, la cabeza del paciente está hacia acá, la imagen vesical tiene que estar hacia craneal, y vemos una imagen prostática que, bueno, en relación al paciente puede estar aumentado de tamaño, no solo, ¿ya?, que tiene bordes lisos y tiene ecogenicidad que es relativamente homogénea. A este mismo paciente rotamos el transductor y vamos a hacer un corte transversal, en que lo que vamos a ver, si se fijan acá, vamos a ver esta imagen acá, con esta vueltecita, aquí vemos un lóbulo, aquí vemos el otro, dorsal a la imagen prostática está la imagen del colon, y la vejiga está hacia como craneal del paciente. Acuérdense que estamos en un corte transversal. Esto es un poco lo que yo les decía. En algunos casos vemos unas próstatas aumentadas de tamaño, que podemos ver, este ya es un transductor lineal, pero por eso se ve tanto más grande. Pero vemos los bordes lisos, ¿ya? Y con la presencia de estas estructuritas aquí anecoicas, de pared delgadita, que tienen una distribución difusa,
pero que en el fondo no nos van a generar ningún cambio en el margen de esta próstata. Lo mismo acá, la cabeza del paciente está hacia acá, bordes lisos, y esta es una ecogenicidad que es mucho más homogénea, no como este paciente que está lleno de estas estructuras quísticas. Estos dos casos son casos de hiperplasia prostática, ¿ya? Y que en algunos casos pueden aparecer estos quistes que son pequeñitos, tienen 5 milímetros, ¿ya? Seguimos acá, lo mismo, estructura prostática con presencia de un quiste. Aquí está la imagen del colon, ya, tiene bordes lisos. Lo mismo acá. Esta próstata se ve ya un poquito más heterogénea. Un paciente ya de 11 años. Aquí tenemos otro paciente, bordes lisos. Aquí tiende a ver un poquito más heterogénea en esta área, un poquito más hiperecoica respecto a esta otra área de acá. Y en un corte transversal. Vamos. Aquí se ven los márgenes, ¿ya? Y la imagen del colon. Quiste prostático y una próstata hiperplásica con muchos quistecitos. Esto, en el caso de esto, cuando tenemos estas hiperplasias que son sospechosas, sugerentes más de hiperplasias prostáticas con presencia de estos quistecitos, cuando son tan pequeñitos, después de la castración tienden a ir involucionando muy rápido y no generan ningún tipo de problema. Ya cuando los quistes son más grandes, evidentemente está la posibilidad de que uno los pueda drenar, pero depende mucho también de la condición del paciente y de eventual seguimiento que uno lo puede ir dando. Muchas veces, como les digo, las próstatas tienden a ir involucionando y no generan ningún problema. Aquí hay otra próstata que, si se fijan, se ve bien alargada, pero tiene una ecogenicidad bordes lisos y una ecogenicidad que es bien homogénea, ¿ya? Y aquí hicimos corte transversal. Aquí no se ven muy bien si los dos lóbulos. Esta ya la habíamos visto. Un paciente castrado, la imagen vesical. Y hacia caudal vamos a ver la imagen prostática, que está muy pequeñita, con bordes bien lisos. Aquí nos va a aparecer, ¿ya? Y esa ya es una próstata ya atrófica. Otra imagen, bordes lisos, ecogenicidad un poquito heterogénea, ya, con presencia de algunos quistecitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los testículos? Un poco como yo les decía, hay indicaciones específicas o no. Generalmente lo que uno hace es que dentro del examen abdominal se hace también una evaluación testicular, ¿ya? Normalmente, ¿qué es lo que vemos? Que están, evidentemente, de localización intraescrotal, ¿ya? Y que en condiciones normales tienen bordes lisos, una ecogenicidad que es bien homogénea, y tienen una estructura lineal hiperecoica central, ¿ya? Que es un rafe medio, en el fondo, que se describe, ¿ya? En la medida de que, por ejemplo, en pacientes más geriátricos que tienden a tener cambios, por ejemplo, sugerentes como de atrofia testicular, la presencia de este rafe medio se puede ir perdiendo. Y ahí uno habla un poco de una pérdida, en el fondo, discreta de la estructura testicular. Otra estructura que se puede evaluar es el epidídimo, ¿ya? Que es hipoecoico respecto a la estructura testicular y que está conformado por una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver dentro de lo que nos podemos encontrar en una evaluación testicular? Uno es la orquitis, ¿ya? Que por definición nos habla de una inflamación testicular, ¿ya? La gran sospecha que nos aparece cuando nosotros tenemos un paciente con orquitis, evidentemente, es la brucelosis. Así que hay que extremar las medidas de cuidado, ¿ya? Entonces tenemos una inflamación testicular, por lo tanto tenemos un
testículo que está aumentado de tamaño y que puede tener una ecogenicidad levemente heterogénea, ¿ya? Y difusa. No con una pérdida de estructura tan marcada, pero sí con cambios sutiles en el fondo en la ecogenicidad, y que puede ir asociado a, por ejemplo, edema escrotal o no, o puede ser un aumento de tamaño por uni o bilateral testicular, y que puede o no estar asociado a epididimitis, como en este caso. Esta es una imagen sacada de internet, en el fondo, que vemos en esta área, la imagen testicular, y caudal a la imagen testicular, este aumento de volumen gigante que corresponde al epididimo. Normalmente esto es, yo creo que fácil, un cuarto, un octavo del tamaño que se ve acá, ¿ya? Entonces, esa es una de las condiciones que podemos observar. En relación a mi experiencia, yo les diría que prácticamente, yo al menos, o en el hospital, no lo vemos. Esto sí lo observamos con relativa frecuencia, que son las neoplasias, ¿ya? La mayor parte de las veces uno encuentra nódulos testiculares, pero por hallazgo. El paciente se fue a hacer una ecografía abdominal y en la evaluación testicular vemos que los testículos están de tamaño normal, con bordes lisos, pero en el fondo al poner el transductor, lo que vemos o sea, lo que yo al menos he visto con mucha más frecuencia, es que aparecen nódulos, ¿ya? Que hacen perder la estructura, pero que no deforman absolutamente nada la estructura del testículo propiamente tal. Entonces, y que generalmente son con más frecuencia unilaterales, ¿ya? Pero no excluye que pueden aparecer. ¿Sí? Ya. Que pueden aparecer en los dos testículos, ¿ya? Se describe con más frecuencia los dos tipos de tumores, que uno es el tumor de células de Sertoli, en que hay imágenes nodulares o aumento del tamaño de un solo testículo y el testículo contralateral se atrofia, ¿ya? Y el otro tumor que se ve con frecuencia son los seminomas, que son lesiones como más alargadas y más difusas. En general, yo al menos lo que he visto más han sido tumores de células de Sertoli. Evidentemente esto lo sabemos posterior a la biopsia, ¿ya? Y también pueden aparecer, obviamente, por la estructura, tumor de células de Leydig. Pero en general, ecográficamente, lo que nosotros vemos son uno, pérdida de estructura testicular, o la presencia de nódulos, como lo vemos aquí. ¿Qué es lo que pasa con la torsión testicular? Que era un poco lo que yo les comentaba al principio. Evidentemente también puede ser una indicación de ecografía, pero si tenemos un paciente que llega con un aumento de volumen marcado testicular, extremadamente doloroso, muchas veces lo que se opta por hacer es hacer la castración sin esperar a tener el resultado de la ecografía, por razones obvias, ¿ya? Ecográficamente lo que se describe es que como no tenemos irrigación en ese testículo, empieza lo mismo que nosotros ecográficamente podemos ver en el vaso, que se empieza a cambiar la ecogenicidad de ese tejido, se tiende a ver un poco más heterogénea y se tiende a ver además hipoecoico respecto al contralateral, ¿ya? Con engrosamiento del epididimo, del cordón testicular, con edema escrotal, y evidentemente si nosotros hacemos una evaluación con el Doppler, no vamos a tener señal Doppler porque no hay irrigación de ese testículo. Afortunadamente para los pacientes creo que tampoco es tan frecuente de ver. Y como les digo, al menos en el hospital, los pacientes que han llegado con sospecha de torsión testicular, prácticamente se hace cirugía antes de hacer el diagnóstico ecográfico, o esperar, en el fondo, esperar más tiempo. Esto también aparece con frecuencia. Más frecuencia el perrito poodle, el perrito de raza pequeña, que con testículos retenidos, en que pueden tener localización intraabdominal o inguinal.
Normalmente, entre los 5 o 6 meses ya se cierra el conducto inguinal. Por lo tanto, ya después de esa edad, ya podemos hablar de que nuestro paciente tiene testículos retenidos o no. Evidentemente, ¿cuál es el riesgo de esto? Que el testículo que esté, por ejemplo, retenido en la cavidad abdominal por el cambio, por el aumento, en el fondo, o por el aumento permanente de temperatura al que están expuestos al interior de la cavidad abdominal, tiendan a tener cambios ya de aspecto más neoproliferativo. En general, en pacientes, por ejemplo, que tengan testículos retenidos a nivel inguinal, es de mucha menos frecuencia que nosotros veamos cambios como para pensar más en un tumor. Aparecen, sí he visto yo al menos un par, pero la mayoría de los testículos retenidos a nivel inguinal tienen cambios que son más que nada para pensar en una condición más atrófica que tumoral. Evidentemente, en estos pacientes, esté donde esté el testículo, la indicación es la castración completa, porque nos llegan un montón de pacientes que lo que hacen es sacar el testículo retenido y le dejan el otro testículo. No, esta condición es hereditaria y es patológica, por lo tanto, además, nosotros no estamos fomentando la tenencia de reproductores, por lo tanto, la indicación es la castración. ¿Ya? En este caso, lo que nosotros vamos a hacer un poco es empezar a seguir primero el área lateral, ¿ya? De la cavidad abdominal, desde la imagen renal hacia caudal. Y en el caso de que normalmente la localización más frecuente de estos testículos es alrededor del cráneo lateral a la imagen vesical, es donde se ven con mayor frecuencia, ¿ya? Y posteriormente con un transductor de un poquito de mayor frecuencia se empieza a evaluar todo el canal inguinal hasta localizar el testículo o los testículos retenidos, ¿ya? Como les digo muchas veces, bueno, como en este paciente, si se fijan, es un testículo de localización subcutánea, en el fondo, esta es ventral del paciente, y es un testículo que es más alargado y que si se fijan no tiene los bordes lisos, una ecogenicidad que es más bien homogénea, pero que no tiene el rafe medio. Por lo tanto, ya aquí hay cierta pérdida de la estructura. Si empezamos a medir y vemos con el paciente y todo, podemos pensar de que tenga un aspecto más atrófico que neoproliferativo. Si nos encontramos con un testículo que, por ejemplo, tiene una forma más redondeada, con una ecogenicidad bien heterogénea, ya nos podemos pensar de que, y aumentados de tamaño algunas veces, podemos pensar en una condición ya más de aspecto neoproliferativo que atrófico, ¿ya? Eso es un poco lo que más podemos ver, en la evaluación del tracto genital, tanto del macho como de la hembra, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. Sí, profe, yo en el caso de la gestación, y dale con la gestación. La gestación viene ahora, la gestación la vamos a ver aparte. Ya, es que quería saber que cada cuánto es el control que uno les hace de preñez. ¿Cuántas ecos uno le hace en total, en realidad? Mira, en general, es que ahí, la condición ideal yo te diría que sería hacer una ecografía inicial alrededor del día 25-30 post-cruza, como para confirmar preñez. Eso sí o sí, ¿ya? En el caso de preñez conocida, ahí se estima según la fecha de cruza, la fecha probable de parto, por ejemplo, y yo te diría que la idea sería hacer una segunda ecografía alrededor del día más o menos 50, como para evaluar bien cuántos cachorros son, la viabilidad fetal, y ahí uno lo que hace es estimar de nuevo la fecha probable de parto, ¿ya? Dependiendo un poco del paciente, lo que uno va haciendo, al menos yo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo,
de un paciente de un chihuahua con gestación única, coordinamos en el fondo, estimamos la fecha probable de parto como para tener un rango de cuándo hacer cesárea, y alrededor de unos 2-3 días empezamos a hacer monitoreos frecuentes, básicamente para evaluar que no haya sufrimiento fetal, que no haya pensar que haya que adelantar esa cirugía, o para ir siguiendo también la maduración principalmente de los riñones y la presencia de peristaltismo, que es un indicador súper claro de que los cachorros ya están a término. Como para no decir, ok, calculamos según el porte, porque además, en el fondo, en cachorros que son muy grandes, uno puede tender a sobreestimar la fecha probable de parto, porque se mide el diámetro biparietal, y tuviste cachorros inmaduros y se te murieron todos. Entonces, es bien un poco variable, lo vamos a ir viendo un poco ya en la otra pata de la clase. Ya. Profe, y otra consulta. Lo que pasa es que hace un tiempo atrás, donde yo trabajo, llegó un perrito que estaba mal castrado y lo castraron a nivel escrotal. El tema es que se le palpaban los testículos como si fueran testículos. De hecho, el doctor pensó que no estaba castrado porque se sentía muy duro. ¿Ya? Y la ecografía arrojó que eran coágulos. Uh-huh. ¿Cómo se ve eso en ecografía? El coágulo en sí. Lo que pasa es que el coágulo, tú lo que vas a ver es una estructura que es hiperecoica, que puede tener, dependiendo un poco, porque estamos hablando, en el caso de que haya contenido con sospechen de coágulo a nivel escrotal, tú vas a ver como una presencia de una masa, que es hiperecoica, puede ser un poquito más heterogénea o no, pero si tú pones el Doppler no tiene ninguna señal. No tiene ninguna vascularización, por ejemplo, ¿ya? Y que puede tener, en el caso de estas cosas que hacen algunos colegas, puede haber un poquito de derrame o no asociado, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de que si tú ves un coágulo en la vejiga, puedes ver una estructura adherida a la pared, que tiene márgenes irregulares, que tiende a ser un poco más hiperecoica, pero un poco la pauta que siempre te da, para diferenciarlo, por ejemplo, de que fuera una masa, es la presencia de señal Doppler o no. Evidentemente, Ya, súper. Sí. como tener los antecedentes de este paciente, es prácticamente nula la posibilidad de que tengas una masa, en fondo, post-castración escrotal eficaz. Entonces, evidentemente, la primera aproximación es que ese paciente tenía coágulos en el escroto. Ya, súper, doc. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya. Vamos a hacer una pausa. 11:45, volvemos. ¿Ya? Ya. Bueno, un poco lo que vamos a ver ahora, para terminar esta parte, va a ser el diagnóstico ecográfico de gestación. Un poco como generalidades, siempre se describe que la fecha postcruza ideal para hacer el diagnóstico de gestación es entre el día 21 y 35 postcruza. Ahora un poco se ha podido ir haciendo un poco, se ha podido ir adelantando un poco esta fecha asociada a la disponibilidad de equipos que tenemos de mayor resolución. Pero un poco quédense con esa fecha, en el fondo, que el diagnóstico general es entre el día 21 y 35 postcruza. Entre 7 días postcruza en caninos y 4 días en felinos, se describe que hay histeromegalia, ¿ya? Entre el día 10 y 20 postcruza ya uno podría detectar la presencia de sacos gestacionales. Ahora, en caninos. Pero eso en el fondo no implica de que a estas alturas esto sea una gestación vital, ¿ya? En felinos, el día 11 postcruza se pueden detectar la presencia de sacos gestacionales, y el embrión recién
lo vamos a poder visualizar entre el día 23 y 25, con presencia también de latidos cardíacos. Con transductores, una vez más, de mayor frecuencia, ya podemos hacer evaluaciones un poquito más detalladas, ¿ya? Y todo lo que es el desarrollo fetal lo podemos evaluar a partir del día 30. Ahora, ¿cuáles son los cambios un poco que a nosotros nos sirven como para ir tomando ciertas decisiones en relación a esta gestación? Principalmente porque, aparte de lo que es el diagnóstico de gestación y la contabilización del tamaño de camada, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos que ir haciendo monitoreos para determinar el periodo o el momento ideal en el que hacer una cesárea. Y para eso tenemos que ir utilizando distintas herramientas, ¿ya? No solamente las fórmulas en relación al tamaño de los cachorros, porque, como les comentaba anteriormente, si nos ceñimos en base estrictamente a ese parámetro, si los cachorros son muy grandes de tamaño, podemos sobreestimar la fecha probable de parto y tenemos la posibilidad de hacer cesárea con cachorros que estén aún inmaduros y que por lo tanto no tienen ni una capacidad de vivir fuera del útero todavía. Por lo tanto, hay que ir evaluando otras condiciones que tienen que ver más que nada con la madurez de esos cachorros, más que en relación a tamaño o otras condiciones, ¿ya? Inicialmente, si nosotros vemos un cachorro, ecográficamente vamos a ver que el pulmón es isoecoico con el hígado hasta el día 38-42, ¿ya? En que se vuelven hiperecoicos. Después les voy a modificar ahí la fecha. Para evaluar madurez, una de las cosas que utilizamos es la visualización de la estructura renal, ¿ya? Que la podemos ver con más claridad entre el día 39 y 47 de gestación. Un poco la idea es que, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo? Primero podemos distinguir la silueta renal y en la medida de que se va avanzando en la edad gestacional, ya podemos ir viendo, diferenciando bien la corteza, diferenciando la corteza de la médula, ¿ya? Por lo tanto ya nos va a ir dando signos de maduración. Y el otro signo que nos va a marcar también nuestra evaluación es la presencia de peristaltismo, ¿ya? Que aparece en los últimos 4 días de gestación. Por lo tanto, ya nos está indicando cierto nivel de madurez. Como les digo, todos estos parámetros hay que irlos evaluando en conjunto y también en relación con la fecha de cruza, evidentemente, ¿ya? Ahora, la evaluación en el fondo de la longitud fetal evidentemente no es indicativo de nada, es un parámetro que también se utiliza para estimar la fecha probable de parto, pero es extremadamente variable, entonces lo utilizamos como para tener un cierto grado de referencia, pero no está contemplado dentro de dentro de las variaciones en el fondo que usamos de las mediciones que utilizamos para estimar, por ejemplo, la fecha probable de parto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros un poco vamos a ver para evaluar la fecha probable de parto? Es que tenemos que el saco gestacional, ¿ya? Hasta el día 40 mide alrededor de 3 centímetros. Es un saco que es muy redondito, bien definido y nosotros podemos diferenciar claramente al embrión. Y en ese embrión lo que podemos evaluar es la presencia de latidos cardíacos que nos va a indicar viabilidad o no. En el caso de muchas veces también hay algunas condiciones en las que vamos a ver un saco gestacional, pero sin embrión, ¿ya? En una fecha ya más avanzada dentro de la gestación. Otro parámetro que nosotros usamos es el diámetro biparietal y el diámetro abdominal, que también los usamos para evaluar estimar la fecha probable de parto. ¿Ya? Aquí tenemos muchos sacos, imágenes de sacos gestacionales, ¿ya? En el fondo con pared engrosada. Nosotros empezamos a ver estas estructuras, ¿ya? En que sí podemos diferenciar la presencia de latidos cardíacos. Como les digo, muchas veces hay reabsorciones tempranas en que aún se mantiene el saco gestacional, pero que no podemos ver la presencia del embrión.
¿Ya? Como parámetros están las fórmulas típicas que nosotros usamos. En general yo lo que más utilizo es en relación al diámetro biparietal. Y que aquí vamos a ver, en el fondo tenemos dos tipos de fórmulas dependiendo si la gestación es menor a 40 días o mayor a 40 días. Menor a 40 días en que vamos a evaluar, por ejemplo, vamos a tomar 6 por el diámetro del saco gestacional más 20. Esta, como les digo, es la primera aproximación. Probablemente después la idea es hacer una nueva evaluación ecográfica alrededor del día 50 para ir viendo un poco cómo vamos en relación al desarrollo y en relación a esto también volver a estimar la fecha probable de parto. ¿Ya? En general, cualquiera de ustedes, de las mediciones que ustedes utilicen para estimar la fecha de parto, el valor que les da es más menos 3, siempre. Por ejemplo, en este caso que nos dé, por ejemplo, menos 40 días, y hicimos la medición y nos dio que el paciente está en el día 33 de gestación, siempre nosotros tenemos que estimar que este paciente está entre el día 30 y el día 36. Cualquier valor que a ustedes les dé es más menos 3, siempre. ¿Ya? Es mucho más fácil, es más frecuente estimarlo en relación a gestaciones de mayores del día 40. Y como les digo, yo al menos la que más utilizo es esta, que es 15 por el diámetro biparietal más 20. Y ese resultado lo calculo en base a más menos 3 días. ¿Ya? Lo mismo acá, otra fórmula, 7 por diámetro abdominal. En el fondo se mide el diámetro abdominal en un corte transversal a la altura del hígado de nuestro cachorro y más 29. Así que aquí tienen todas las fórmulas en el fondo en que se estima la edad gestacional del canino. Profesora, Dígame. disculpe, en la diapo anterior, ¿Sí? al principio decía, por ejemplo, 6, ya, ahí en edad gestacional canino, son 6 días por diámetro. No, son números netos. Por ejemplo, mi diámetro gestacional me dio 3 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, son 6 por 3 centímetros, que son 6 por 3, que es el diámetro del saco gestacional, son 18, más 20. ¿Ya? Son 38. O sea, nosotros estimamos que nuestro paciente está en el día 38 de gestación. ¿Sí? Tienes que usar los números netos y eso te da el valor en días. No es 6 por centímetro ni nada. No, si nuestro diámetro del saco gestacional son 3 centímetros, vamos a hacer 6 por 3, son 18, más 20, 38. Por lo tanto, nuestra gestación, o sea, nuestro paciente está en el día 38 de gestación. ¿Sí? Ya, profesora, ahí entendí. Ya. Ok, y ahí calculas en el fondo cuánto te falta para llegar al día 60, que es como el día estándar de gestación, y lo informas con gestación vital, fecha probable de parto, ponte tú que esté en el día 38 hoy día. 38, 9, 40, 47, 48, 9, 50, 60. Sería que hoy día fuera el día 38, por lo tanto nuestra fecha probable de parto es el 7 de febrero. Pero eso siempre tienes que contabilizarlo con un más menos 3, tienes que dar un margen. Por lo tanto, tu fecha de parto sería entre el 4 de febrero y el 10 de febrero. No sé si me explico. Sí, es como en los humanos un poco parecido. Sí, es todo en días, ¿ya? Lo mismo, vamos a ver un poco lo mismo acá. Por ejemplo, que el diámetro biparietal fueran lo mismo, 3. 15 por 3 son 45, más 20 son 65, que ahí ya estaría el día 65 de gestación, por lo tanto hay que estar ojo, de que no vaya a estar con signos de sufrimiento fetal o otra condición. Ya, pero son números absolutos. Lo mismo se hace en felino siempre se mide con gestaciones de más de 40 días, pero a diferencia del canino, nuestra estimación de fecha probable de parto, en vez de ser más menos 3, como es en el canino, es más menos 2. ¿Ya? 25 por diámetro biparietal más 3, eso nos da un número absoluto, ese es nuestro día de gestación, y en base a eso nosotros
agarramos un calendario y contamos hasta el día 60. Y lo mismo acá, 11 por diámetro abdominal más 21. ¿Ya? Esto es un poco, vamos a ver un par de videos más adelante. Estas son las dos mediciones que nosotros utilizamos para evaluar gestación en gestación mayor de 40 días. ¿Ya? Uno es el diámetro abdominal, en que vamos a hacer un corte transversal de la imagen de nuestro cachorro a nivel del hígado y vamos a medir el diámetro de su abdomen. Eso nos va a dar un valor, que en este caso es 3.97 centímetros. Entonces, si usamos esta fórmula, vamos a hacer 7 por 3. No me acuerdo cuánto era, 3.97 más 29. Y eso nos da el día de gestación. ¿Ya? Compatible con una edad gestacional de tantos días por cruza, y en base a eso estimamos cuánto le falta para llegar al día 60, para estimar la fecha probable de parto, y ahí le sumamos un más menos 3. Déjame anotar una cosita, que les voy a poner unos ejemplos de cálculo. Ok. Entonces un poco eso es lo que hacemos acá, y en el diámetro biparietal lo que vamos a hacer va a ser buscar en el fondo los márgenes más hiperecoicos que corresponden a el cráneo de nuestro cachorro, ¿ya? En un corte transversal. Si ustedes se imaginan, es como si el cachorro estuviera de espalda, ¿ya? Nos está mirando de frente. Y hacemos una medición entre el margen más lateral de una cortical a la otra, y nos da ese valor, es el diámetro biparietal, que lo utilizamos para calcular la fecha probable de parto. Lo mismo acá. Acá tenemos lo mismo, el margen hiperecoico del cráneo del cachorro. Este cachorro está de espalda, nos está mirando, y hacemos una línea desde el margen externo de una cortical a la otra. Y eso nos da nuestro diámetro biparietal para estimar la fecha probable de parto. Como un poco lo que vamos a ver, en general, este es un video, si se fijan, vamos a empezar a avanzar. Evidentemente, lo que nos va a dar la pauta de la localización es la silueta, la imagen del corazón. ¿Ya? Si se fijan acá, tenemos aquí la imagen del corazón, todo este tejido hiperecoico que está aquí, que si se fijan está prácticamente igual al caudal, todo esto es tejido pulmonar. A partir de aquí parte el abdomen, ¿ya? Vemos estas estructuras un poco más hiperecoicas que pueden corresponder al esternón o a la imagen de la columna. Ahí. Y empezamos. Aquí están las dos patitas. Empezamos a avanzar hacia craneal. Si se fijan, la silueta cardíaca, tejido pulmonar, abdomen. Acá están las dos patitas, la estructura del fémur, avanzamos hacia craneal. Acá, si se fijan, se empieza a ver levemente la silueta renal, pero todavía no está bien definida. Fíjense un poquito hacia acá, va a empezar a aparecer la imagen del riñón. Entonces un poco, estos tejidos prácticamente son isoecoicos, y bueno, evidentemente acá tenemos el corazón y la cabeza de nuestro cachorro estaría hacia acá. Esta es una gestación un poco más temprana, es un gatito, ¿ya? Que evidentemente, como es más pequeño, no se diferencian, perdón, también los órganos abdominales, pero si se fijan acá, ya podemos ver que hay latidos cardíacos. Bueno, evidentemente este cachorro ya se está moviendo. Fíjense ahí, empezamos a ver la presencia de latidos cardíacos. ¿Ya? Aquí ya es más fácil hacer una estimación
Por ejemplo, en base a la longitud fetal. Acá tenemos otra imagen. Tejido abdominal, pulmonar, silueta cardíaca, la salida de la vena cava. En este caso, nuestro cachorro está mirando hacia nuestra derecha. Aquí está un poco, no sé si se ve muy bien en esta, vamos a ver. Aquí tenemos un corte transversal, si se fijan aquí está la imagen de la columna, el margen del cráneo, y aquí este gallo está abriendo la boca, está mirando hacia dorsal. Aquí está el cráneo, aquí está el hocico, se fijan tiene la boca abierta. ¿Ya? Que es un poco lo que pasa, un poco lo que yo les decía acá, en cachorros más pequeños podemos evaluar en base a la longitud fetal, estimar la fecha probable de parto. ¿Y qué otra aparte, utilización le podemos dar, aparte de estimar la fecha probable de parto, que es como lo que más usamos en general, como lo vimos anteriormente, es estimar, 1, el tamaño de camada, 2, el tamaño de los cachorros, 3, sexaje fetal, en algunos casos dependiendo del equipo con el que uno disponga, y la presencia de algunas anormalidades. Por ejemplo, en el caso de, que es muy frecuente, en el caso de los bulldog, pacientes que, o cachorros que tengan anasarca, que en el fondo es un acúmulo anormal de líquido, principalmente en cavidades y a nivel subcutáneo. Esa también es una evaluación que se puede hacer dentro de del diagnóstico o de la evaluación de un paciente gestante. ¿Qué otro parámetro utilizamos? En la frecuencia cardíaca. Un poco la frecuencia cardíaca nos sirve también para, más que nada, para estimar en el caso de los cachorros a término, por ejemplo, la presencia de sufrimiento fetal, ¿ya? Bueno, evidentemente en el caso de muerte fetal, a la ausencia de latidos cardíacos. Los equipos vienen ya seteados para hacer esta determinación, aunque en el fondo se utiliza el modo M y en base a eso se estima la frecuencia cardíaca. Como parámetro podemos ver que entre 36 y 48 horas antes del parto, la frecuencia cardíaca está alrededor de los 200 latidos por minuto. Entre 24 y 36 empieza a bajar la frecuencia cardíaca. Ese es un poco nuestro indicador, ¿ya? De 190 latidos por minuto, y entre 12 y 24 horas, entre 180 y 190 latidos por minuto. Si nosotros en nuestra evaluación tenemos un cachorro con frecuencia cardíaca menor a 180 latidos por minuto, es un indicador de sufrimiento fetal. Por lo tanto, es una condición que a nosotros nos hace pensar en que ese paciente es candidato a cesárea inmediato, ¿ya? Por eso hay que un poco chequear esta información dentro del seguimiento que uno va haciendo a los pacientes gestantes que están ya prácticamente a término. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el útero posparto? Hay que en el fondo evaluar algunas condiciones, porque la mayoría no tiene grandes problemas, pero sí hay algunas condiciones como por ejemplo la retención placentaria o la subinvolución uterina, que nos hace que tengamos que tomar algunas medidas terapéuticas como para evitar en el fondo que ese paciente termine en una ovariohisterectomía de urgencia, sobre todo en el caso de las hembras reproductoras, porque ahí ya van a empezar a ¿cómo se llama? A negarle la posibilidad o a tratar como sea de que ese útero en el fondo no termine en ovariohisterectomía, ¿ya?
En general se describe que la involución es completa del útero alrededor de las 3 o 4 semanas postparto. ¿Ya? Entre el día 1 y el día 4 postparto, lo que se ve es la presencia de contenido líquido con paredes muy engrosadas, muy hiperecoicas, ¿ya? Y la presencia de algunas membranas. Entonces, en general, eso es lo que, en el fondo, uno puede ir determinando como una condición normal de un útero posparto entre el día 1 y 4. Entre el día 8 y el día 24 ya prácticamente el contenido desapareció y la pared uterina empieza a adelgazarse, ¿ya? Se considera una involución uterina completa en felinos alrededor del día 24 posparto. Y esto implica de que ecográficamente el útero debería ser normal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros podemos evaluar como condiciones patológicas asociadas al útero posparto? Uno es la endometritis, ¿ya? En que, en el fondo, lo que se observa es que entre el día, por ejemplo, una semana posparto, seguimos viendo un útero con paredes engrosadas y con contenido, ¿ya? Con contenido anecoico, que eso ya no debería pasar. Por lo tanto, eso nos está indicando de que algo está pasando en ese útero. Y de esas condiciones podemos tener una endometritis, ¿ya? Que es asociado a, en el fondo, una infección bacteriana, o la presencia de retenciones de placenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las retenciones placentarias? Lo que se observa es signos de endometritis en el fondo, que es lo que hablábamos, un útero que está aumentado de tamaño, con paredes muy gruesas, con presencia de contenido, ¿ya? Que puede ser un líquido que puede ser más o menos celular dependiendo del nivel de infección que se pueda tener. Y se puede también observar una membrana hiperecoica, ¿ya? Que está como en suspensión dentro del lumen de este útero con contenido, ¿ya? Entonces, eso un poco nos hace pensar en que haya una retención placentaria. Y obviamente son pacientes que están con fiebre, con descargas vulvares, ¿ya? Con una estructura en el fondo hiperecoica, que es bien heterogénea, pero que nosotros podemos distinguir los márgenes en forma clara. Entonces eso ya nos hace pensar en que haya una retención placentaria. ¿Ya? Estamos hablando aquí, esto un poco para que se hagan una idea, es un útero posparto. Este útero, si no me equivoco, está alrededor del día 5 posparto, en que, si observamos en un corte longitudinal, vemos que todo esto es la pared del útero, es una pared del útero que está muy gruesa, que está con márgenes muy irregulares y que tiene escaso contenido anecoico en su interior. Lo mismo acá, es un corte transversal. Si se fijan, el lumen tiene escaso contenido con una pared que es extremadamente gruesa. ¿Qué otra condición podemos evaluar? Es la gestación anormal, ¿ya? Como yo les decía, cuando hay muerte fetal antes del día 25, ocurre una reabsorción completa, ¿ya? En que se va a empezar a reducir el tamaño del saco gestacional del embrión y evidentemente no vamos a ver la presencia de latidos cardíacos, ¿ya? En general, ese tipo de pacientes, cuando tenemos muerte a estas alturas que todavía son un poco más embriones, se genera reabsorción, y si hay más cachorros va a tener una reabsorción completa y no debería tener problemas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa después del día 35? Ya ahí nos empieza a complicar un poco la cosa. Implica que vamos a tener que hacer monitoreos frecuentes a esa paciente, porque uno, está la posibilidad de que se genere momificación de ese feto y no nos genere problemas, pero también está la posibilidad de que empiece un proceso como de putrefacción de
de ese feto y nos genera una condición séptica sistémica, que implica que haya que hacer ovarohisterectomía y no se puede esperar hasta el momento del parto. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver después del día 35? Evidentemente, ausencia de latidos cardíacos, ¿ya? Y se va perdiendo la estructura normal que nosotros vemos del cachorro. Tienden a colapsar los huesos, se tiende a formar como una especie como de masa, en el que probablemente lo que nosotros vamos a ver va a ser múltiples fragmentos hiperecoicos, que son como fragmentos de este tejido más óseo, más mineralizado, pero que no tienen una estructura definida como en el caso de un cachorro normal, ¿ya? Y también en algunos casos se puede empezar a observar anormal presencia de gas en el lumen uterino, y eso se ve por la presencia de artefactos. Acuérdense que principalmente es la presencia de colas de cometa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a cambiar toda la estructura de este feto comparado con los cachorros normales. ¿Puede una hembra terminar su periodo de gestación aunque tenga un cachorro muerto? Sí está la posibilidad. Sí hace en el fondo poner un poco énfasis en que probablemente haya que hacer monitorizaciones dependiendo de la fecha de gestación más frecuentes, porque a lo mejor no va a tener ninguna otra complicación, pero siempre está, como les digo, la posibilidad de que se genere una infección asociada a ese tejido que va a empezar un proceso de descomposición anormal. Por lo tanto, hay que estar monitoreando permanentemente a esa paciente, y ante la menor indicación de cualquier signo sistémico, anorexia, fiebre, evidentemente descarga vulvar, ya implica que haya que hacer un manejo un poco más de urgencia. ¿Ya? Bueno, es un poco lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Existen como anormalidades a nivel de cordón umbilical? Así como yo puedo ver si es que está torcido, si es que le está llegando bien la irrigación o... Chuta, yo me imagino que con equipos de muy, muy alta frecuencia sí se puede hacer. Al menos con el que trabajo yo, que el transductor llega hasta 14 megas, si no me equivoco, yo no tengo la posibilidad de verlo, ¿ya? Probablemente con un transductor de que tenga una mayor frecuencia sí se pueda hacer señal Doppler, hacer mediciones de flujo, pero al menos yo no tengo alcance para hacer esas mediciones. Ahora, tampoco es algo como que se describa mucho. Yo creo que a lo mejor, claro, en condiciones un poco más experimentales, y así como ahora ya empezaron a hacer como el sexaje fetal, se pueda ir haciendo a lo mejor en algún futuro como una condición más rutinaria. Pero yo al menos no lo he leído nunca, no lo he leído. Sí, es que como que en humanos se describe mucho el tema, que revisa mucho el tema del cordón umbilical, pero en perros yo jamás tampoco lo he visto. No, yo no lo he leído nunca. Por eso te digo que, claro, a lo mejor en condiciones más experimentales o probando equipos, porque además, claro, las dimensiones de los equipos que tienen en humana, nosotros todavía vamos un pasito más atrás, a pesar de que ya nos vamos acercando, pero porque además me imagino yo que las variaciones, a lo mejor en gatos puede ser un poco más homogéneo, pero en el fondo las variaciones como de flujos por tallas de pacientes deben ser distintas, entonces, pero yo no lo he leído nunca, por lo menos, no lo desconozco. Porque además nos hacen mediciones de longitud femoral y un montón de cosas más que se hacen que nosotros no hacemos. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya, ok. Entonces, un poco como les decía, bueno, yo hoy día voy a tener corregidas las notas de la primera prueba. Voy a subir ahora esta grabación de esta clase, los powers de esta clase. Voy a tratar de tener para el lunes la distribución de los grupos y las imágenes para el control del día. Bueno, faltan como 2 semanas todavía.
Así que todavía tenemos un pelín de tiempo. Y les voy a un poco también poner como aviso la idea de lo que tienen que hacer con esas imágenes. Como les digo, los diagnósticos no me interesa un poco ver las descripciones, ¿ya? Y bueno, ahí cualquier cosa que estemos, que haya que avisar, les mando un aviso, ¿ya? Ya, ¿Serán al azar los grupos? Sí. Sí, van a ser al azar, me imagino. Ahí lo estamos armando. Hola profesora, tengo una consulta sobre el control, que tuve un problema acá con el, primero que nada, con mi computador, tuve que ir a hacerlo allá donde un computador de escritorio y se apagó la luz, se me fue el internet, tuve un montón de problemas, no lo pude dar. Le saqué foto y todo, y primero no pude entrar porque no me dejaba abrir, y después me pasó eso, así que no sé qué voy a hacer ahí, o qué se va. ¿O qué va a hacer usted en ese sentido? Me imagino que eventualmente habrá que hacer algo recuperativo después. Tengo Ya, que... profe. De todas maneras, le voy a enviar el Gmail, el correo con la foto y todo. Ok, Ya, profe. Gracias. ya. Está bien. Eso, bueno. Entonces estamos conversando cualquier cosa. Y nada, nos vemos la próxima semana para la prueba. Gracias, profe. Ya, Chao, chao. profe, gracias. Chao.